Ada Lovelace vivió en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX, una época de grandes cambios impulsados por la Revolución Industrial. Nació en Londres el 10 de diciembre de 1815, hija del poeta Lord Byron y de Anne Isabella, Lady Byron. Poco después, sus padres se separaron y Ada nunca conoció a su padre, quien murió cuando ella tenía apenas 8 años. Su madre, interesada en que Ada no heredara las pasiones románticas de Byron, se aseguró de que la niña recibiera una educación excepcionalmente rigurosa en matemáticas y ciencias, algo inédito para una mujer de aquella época. Ada mostró desde niña una mente curiosa y muy talentosa, aunque sufrió problemas de salud. Por ejemplo, un grave sarampión a los 14 años la postró varios meses. Aprovechó esos periodos de reposo para aprender con ahínco. Lady Byron contrató tutores prestigiosos para que Ada estudiara matemáticas, música, filosofía y francés. En particular, la matemática y astrónoma Mary Somerville se convirtió en tutora y amiga intelectual de Ada, estimulando aún más su amor por la ciencia. En aquel entorno cultivado y científico, Ada se preparó para convertirse en una pionera de la computación. A los 18 años, Ada entró en una sociedad intelectual londinense. En 1833, en una reunión organizada por Marie Somerville, conoció al matemático e inventor Charles Babbage. Babbage, mucho mayor que Ada, ya era famoso por su proyecto de la máquina diferencial, un dispositivo mecánico capaz de calcular tablas matemáticas complejas. Ambos conectaron de inmediato. Ada quedó fascinada por la idea de Babbage y él admiró la brillantez de la joven. Poco a poco forjaron una estrecha amistad y colaboración. Juntos exploraron inventos contemporáneos como el telar de Jacquard, una máquina de tejer que usaba tarjetas perforadas para controlar patrones de seda. Inspirada por esto, Ada propuso aplicar el mismo principio a los números. Un telar de Jacquard aplicado a los números. En otras palabras, una computadora mecánica programable. Esta visión fue clave para su trabajo futuro. Ada comenzó entonces a actuar como ayudante de Babbage, debatiendo ideas complejas de cálculo e instrucciones mecánicas. En 1835, Ada se casó con William King, un aristócrata que se convirtió en conde de Lovelace, y ella misma adoptó el título de condesa Ada Lovelace. Tuvieron varios hijos, lo que la alejó temporalmente de la ciencia. Sin embargo, pocos años después retomó sus estudios y colaboraciones científicas. A pesar de las estrictas convenciones sociales de la época victoriana, Ada combinó la vida familiar con su pasión por las matemáticas y la invención. Con el tiempo, Charles Babbage concentró sus esfuerzos en un proyecto aún más ambicioso, la máquina analítica. Esta máquina era el antecesor conceptual del ordenador de propósito general. A diferencia de la máquina diferencial, la analítica contaba con todos los elementos de un ordenador moderno: una unidad de cálculo para hacer operaciones, una memoria para almacenar datos y utilizaba tarjetas perforadoras para introducir información y programas, tal como los telares de Jacquard hacían con patrones de tejido. Ada se sumergió en el estudio de la máquina analítica. Entre 1842 y el 43 tradujo al inglés un artículo italiano de Luigi Menabrea que describía su funcionamiento. No se conformó con la traducción, añadió extensas notas propias que casi duplicaron el texto original. En estas páginas adicionales explicó con detalle cómo funcionaba la máquina y desarrolló conceptos avanzados de programación. Describió cómo una serie de tarjetas perforadas podían codificar tanto datos como operaciones y anticipó la idea de separar claramente las instrucciones de los datos dentro de la máquina. Ada comprendió también que la máquina analítica podía aplicarse a mucho más que cálculos numéricos. Por ejemplo, sugirió que si las relaciones fundamentales de la música pudieran expresarse mediante símbolos, la máquina podía llegar a componer piezas musicales complejas. En una de sus metáforas más citadas, comparó la máquina con un telar. Decía que la máquina analítica teje dibujos algebraicos, del mismo modo que el telar de Jacquard teje flores y hojas. Este pensamiento visionario anticipó la idea moderna de las computadoras como herramientas versátiles, más allá de la manera aritmética. Entre las notas de Ada Lovelace sobresale un ejemplo práctico: un programa para calcular los números de Bernoulli. Se trata de una sucesión matemática importante en análisis numérico. Ada detalló minuciosamente cada paso que la máquina analítica debía ejecutar para obtener esos números. Diagramas y tablas describen la secuencia de sumas, multiplicaciones y divisiones necesarias en el orden adecuado. Al hacerlo, creó lo que hoy se conoce como el primer programa informático de la historia, un algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. En su algoritmo quedó implícita la idea de bucle
bucle, repetir instrucciones, y la de subrutina, usar secciones de código reutilizables, conceptos fundamentales de la programación moderna. Desafortunadamente, la máquina analítica nunca se construyó, por lo que el programa de Ada nunca pudo probarse en la práctica en su época. Aún así, este diseño teórico sentó las bases de la programación futura al demostrar cómo ordenar detalladamente las operaciones que debe realizar un ordenador. Ada Lovelace pasó a la historia como la precursora de la programación. Aunque murió prematuramente en 1852 a los 36 años, su trabajo fue redescubierto en el siglo XX y se le reconoció como pionera de la informática. Se le atribuye frecuentemente el título de primera programadora por haber escrito el primer algoritmo destinado a una máquina calculadora. Más allá de eso, su visión adelantó el concepto de software y el potencial de las computadoras. Ella fue de las primeras en intuir que los ordenadores podían programarse para ejecutar tareas muy diversas, no solo para cálculos numéricos simples. Hoy en día, la contribución de Ada Lovelace se celebra en el mundo tecnológico. Desde 2009 se conmemora el Día de Ada Lovelace, cada segundo martes de octubre, dedicado a destacar a las mujeres en ciencia y tecnología. Incluso el lenguaje de programación Ada, desarrollado en 1980 para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lleva su nombre en honor a ella. El ejemplo de Ada inspira a nuevas generaciones, demuestra cómo la creatividad científica puede abrir caminos insospechados en la ciencia y la tecnología. En resumen, Ada Lovelace dejó una huella indeleble en la historia de la computación. Sus ideas revolucionarias, expuestas en sus notas, sentaron los cimientos del software moderno y transformaron la visión de lo que las máquinas podían hacer. Su legado sigue vivo cada vez que un ordenador procesa un programa y en los esfuerzos por reconocer el papel de las mujeres en la ciencia. ¿Y tú qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que si no hubiera fallecido de manera repentina, el transcurso del tiempo e inventos habría cambiado? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga trayendo contenido como este, dale like, suscríbete y comparte este vídeo. Nos vemos la semana que viene.